Es bien sabido que el matrimonio cambia a las personas, pero nadie te advierte que a veces las destruye. Yo me casé creyendo que la felicidad empezaba justo ahí, en esa boda sencilla donde todo parecía perfecto. Omar era un hombre fuerte, de carácter firme, trabajador y siempre sonriente. Me enamoró su energía. Nunca estaba quieto, siempre buscando cosas que hacer, que aprender. Se cuidaba y él siempre trataba de ser detallista. Cuando éramos novios me hacía sentir deseada, admirada. Pensaba que casarme con él sería como atarme a un compañero de batallas, a alguien que siempre estaría conmigo, luchando por un bienestar. Pero la verdad es que no sé. Siento que en nuestra relación algo se apagó en cuanto dijimos sí en el altar. Al principio pensé que él solo estaba cansado. Llevaba años trabajando sin descansar y era normal que quisiera relajarse un poco. Creí que aquello era pasajero, que pronto él volvería a ser el mismo de antes. Pero los días se volvieron semanas y las semanas meses. Omar empezó a transformarse en alguien irreconocible. Dejó el gimnasio, dejó de cuidar su aspecto. De repente ya no le importaba nada. La panza le fue creciendo sin freno. A veces caminaba sin aire, como si cada paso le pesara. Las camisas que antes le quedaban ajustadas por sus músculos, ahora parecían luchar por cerrarle. Se pasaba el día despeinado, con las uñas largas y sucias, con un aliento tan horrible que me costaba trabajo respirar cerca de él. A veces la cama olía a sudor rancio, a abandono, a la derrota de un hombre. Lo físico ya no era lo peor, también lo era la indiferencia. Él dejó de buscarme en la intimidad, ya no me tocaba, no me hacía casi el amor y dejó de hacerme sentir mujer. La pasión que antes nos quemaba se volvió una ceniza. Mientras que yo intentaba provocarlo con una caricia, él solo quería tirarse en el sillón a ver partidos de fútbol o peleas de box, esto por horas enteras, sin despegar la vista de la pantalla, siempre con una cerveza en la mano, con una botana. Él ya me hablaba poco, y cuando lo hacía era para darme largas, que ya pronto se iba a poner las pilas, y es que para ese tiempo él se quedó desempleado y se estaba convirtiendo en un parásito. Él siempre me daba largas y me daba falsas esperanzas. Esto me estaba cansando porque yo sostenía sola la casa, salía temprano a trabajar y regresaba hasta tarde, y aún así debía cocinar, limpiar y sonreír, fingir que aquella vida no me dolía, porque de verdad se sentía horrible. Pesa mucho el vivir con alguien que ya no te ve, para el que ya no existes. Intenté hablar con él muchas veces. Le rogué que hiciéramos terapia de pareja, que saliéramos, que buscáramos juntos recuperar lo nuestro. Pero Omar solo asentía con esa mirada apagada, prometiéndome lo mismo de siempre, mientras seguía hundido en su pantano. Fue entonces, en uno de esos días donde lloraba en silencio en el baño para que no me escuchara, que apareció en mi celular un anuncio extraño. Fue algo bastante fuera de lugar. Aquel mensaje decía que podía recuperar el amor de mi pareja utilizando amuletos y brebajes poderosos. En ese mismo comercial se garantizaban los resultados. La imagen contenida en el anuncio era de una mujer que llevaba el rostro cubierto con un velo negro, rodeada de velas encendidas. Yo nunca había creído en esas cosas, pero por dentro estaba rota. Tenía miedo de pasar el resto de mi vida al lado de alguien que ya no me amaba, o que quizá nunca me amó y solo fingía mientras tenía fuerzas. Me imaginé falsamente que aquello podía representar una solución a mi relación. Me imaginé que con esas brujerías Omar podía volver a ser el mismo de antes, podía mejorar. Esto me impulsó a escribirle a aquella mujer, la cual me respondió casi de inmediato. Su nombre era Camila y me prometió ayudarme. Me dijo que con un brebaje especial, Omar volvería a desearme como antes, que haría cualquier cosa por reconquistarme. Acudí a la cita. Esa mujer vivía en una casa muy oscura, en una zona bastante polvorosa. Aquella avenida no estaba pavimentada y parecía que en ese lugar el tiempo no avanzaba. Al llegar me recibió una mujer morena, de ojos brillantes y que aparentemente era muy fría.
de esas personas que no tienen miedo a nada. Yo sentía ansiedad, vergüenza de estar ahí, pero sobre todo, también me sentía humillada de tener que exponer mi situación. La mujer me escuchó sin juzgarme. Me imaginé que así como mi caso le llegaban muchos, así que ya debía estar acostumbrada. Aquella señora me entregó un pequeño frasco con un líquido espeso y oscuro, y también un amuleto tejido con listones rojos y semillas negras. Toma esto, muchacha. De este líquido le vas a poner 3 gotas en su café por la mañana, y este amuleto lo vas a utilizar para dormir. No te lo quites para nada. El caso que tú tienes es bastante simple, pero eso no significa que sea fácil resolverlo. Pero aún así, con esto que te estoy dando, créeme que va a ser suficiente. Créeme que tu marido cambia, porque mírate nomás, eres una muchacha bien linda, como pa' que andes lidiando con ese patán. Y la verdad, muchacha, es que no sé por qué quieres solucionar tu matrimonio de esta forma, porque con esos ojos tan preciosos que tienes, te aseguro que te puedes conseguir cualquier hombre, uno mucho mejor que ese. Pero en fin, tú tendrás tus razones, en eso yo ya no me meto. Salí de esa casa con el frasquito apretándolo en mi mano. Después lo metí en mi bolsillo, como quien carga su última esperanza. Yo me repetía por dentro que aquello no era malo, que solo quería rescatar mi matrimonio, recuperar al hombre que una vez tuve. Guardé aquel brebaje por unos días. Estaba pensando y la verdad tenía miedo. Pero ya cuando estaba decidiendo realmente aplicarle aquella brujería a Omar, me di cuenta de que el destino es cruel cuando juegas con lo que no entiendes. Aquellos días estaba yo muy enojada. Omar me había hecho unos desplantes y me había ofendido. Esas fueron las razones por las que no le había dado el brebaje. Me estaba arrepintiendo. Pero créanme, después pasó algo. Una semana después, llegó un compañero nuevo a mi trabajo, de nombre Esteban, un hombre alto de piel clara, de mirada profunda, fornido, con una sonrisa que me atravesó como un relámpago. Desde el primer instante sentí mariposas que tenía años sin sentir. Me quedé paralizada, sorprendida de recordar lo que era sentirse deseada solo con una mirada. Y es que Esteban me miró así. Aquello fue un flechazo a primera vista, un amor de esos de telenovela. Me sentí un tanto sucia, pero esa chispa me persiguió todo el día, encendiéndome por dentro. Guardé bien el frasquito en el cajón de mi oficina. Sabía que ahí estaba muy seguro ese brebaje. Realmente dudaba si estaba dispuesta a utilizarlo. Me preguntaba qué pasaría si se lo daba a Omar y este funcionaba. Tal vez podríamos renacer, pero cada que llegaba a mi casa y lo veía tirado en el sillón, con su panza asquerosa colgando, bostezando y apestando a culo y a axilas, con esa mirada sin brillo, algo en mí se apagaba. Y entonces fue que pasaron otras cosas en la oficina. Una tarde Esteban se acercó a charlar conmigo. Él tenía esa forma de mirarte que hace sentir que existes, que importas. Me hizo reír. Incluso me halagó el peinado. Por unos minutos me sentí viva otra vez. Y esa noche, al llegar a mi casa, no pude dormir. Me quedé mirando hacia el techo, con el corazón golpeando fuerte, pensando en aquel hombre. Y también recordando que tenía el brebaje en mi oficina. Aquella era una tentación que ya no me podía aguantar. Al día siguiente, cuando Esteban pasó frente a mi escritorio, lo llamé. Le ofrecí un café. Obviamente a este ya le había colocado 3 gotas del brebaje en la taza. Y estaba dispuesta a conquistarlo, a enamorarlo. Quería tenerlo para mí y demostrarme que yo era una mujer suficiente, una capaz de ir más allá, de dejar de lado todo lo que ya no servía. Con esto me refería a mi marido. No sabía que en ese momento estaba cruzando una línea de la que ya no había regreso. Solo vi cómo es que Esteban terminó aquel café. Me sonrió con esa calma de quien no imagina lo que acaba de desatar. No pasó mucho tiempo para notar el cambio. Esteban empezó a buscarme en cada descanso, en cada pasillo, inventando excusas para quedarse a mi lado. Su voz sonaba cada vez más cercana, su mirada más hambrienta y más deseosa de mí.
Él me miraba con atención, me miraba los labios con detenimiento y yo nomás veía cómo se relamía. Él tenía muchas ganas de que nuestros labios se rozaran, de que intercambiáramos saliva en apasionados besos. Él me escuchaba atentamente como si cada palabra mía le importara, algo que Omar no hacía desde muchos meses atrás. La primera vez que Esteban me tocó fue solo un roce, al pasarme una carpeta. Sentí una electricidad en la piel. Después vino su mano rozando mi cintura, cuando me ayudó con unas cajas, y luego su risa tibia, mientras me decía sinceramente que yo tenía los ojos más bonitos en la oficina, y yo que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible, empecé a respirar otra vez el aire del amor. Con Omar en casa todo era lo contrario. Aquello era un pantano asqueroso, de miseria, de indiferencia. Él se levantaba después del mediodía, en calzones sucios, rascándose la cola y también la panza grasienta, mientras iba directo a abrir una cerveza. Él constantemente dejaba los restos de comida en el fregadero, y en la parte de atrás de la casa, él nomás aventaba las latas de la cerveza. Su ropa sucia la apilaba en el piso del baño. Cada que llegaba a la casa olía a orines, porque ni siquiera él podía atinarle al retrete. La casa parecía podrirse con él, como si su desidia contagiara cada rincón. Literal, él no se bañaba. Pasaba 3-4 días sin ducharse. Él ya me tenía harta, y aún así, tenía el maldito descaro de exigirme que le atendiera, que le sirviera la comida. A veces me gritaba porque cuando regresaba del trabajo, no le llevaba sus frituras favoritas, no le llevaba un 6 de cerveza. Empecé a odiarlo. No un odio explosivo, sino uno silencioso, frío, que me iba carcomiendo por dentro. Odiaba su voz, su olor, su pasividad, su forma de escupir en el lavabo, la manera en que eructaba sin pena y se tiraba los gases. Sabía que dejarlo era una forma, pero no. Yo quería aplastarlo, quería destruirlo, quería que de alguna forma él me descubriera en una infidelidad y restregarle en la cara el que sí había otros hombres que me desearan, que me amaran, que me hicieran el amor. Y para esto fue que Esteban apareció como un oasis en el desierto. Una tarde después de la jornada de trabajo, le hice un comentario de que no tenía dinero para el camión. Le pedí prestados 10 pesos, pero en cambio él me ofreció llevarme a casa en su auto. Yo no me negué, incluso hasta me sonrojé. Y ya estando arriba de su auto, me di cuenta de que yo no quería regresar a casa, así que le mandé un mensaje a Omar diciéndole que trabajaríamos un par de horas extras, y en eso aproveché para invitar a Omar a tomar un café. Cuando llegamos empezamos a beber. Realmente no pedimos café, sino un par de cervezas. Empezamos a platicar y yo veía cómo me miraba. Yo le regresaba aquellas miradas y también observaba sus labios, el tono de su voz. Sentía que me susurraba en el oído y como él no se cansaba de halagarme, fue entonces que decidí besarlo. Aquello no fue romántico, fue voraz, como quien encuentra agua tras cruzar un desierto. Él me abrazó con fuerza y por un momento sentí que volvía a ser mujer. Todos en el café nos miraban y fue entonces que le pedí a Omar que me llevara a otro lugar. Y él aceptó, lleno de deseo, y por esto es que me llevó a un motel. Abrimos la puerta y con euforia, mientras nos besábamos y nos abrazábamos, nos fuimos acercando a la cama. Aquello era un deseo que realmente no comprendía, era muy fuerte. No sabes cuánto me gustas, Esteban. Tienes un algo que me hace sentir mujer. Por favor, hazme el amor, házmelo, piérdeme el respeto. Esteban prácticamente me arrancó la blusa, le reventó varios botones y sus labios comenzaron a recorrer mi cuello. Se fue bajando hasta el pecho y ahí fue cuando descubrí que ese hombre tenía una capacidad de amar muy intensa. Sus manos me fueron recorriendo, me quitaron la falda, me acariciaron las piernas y me retiró los tacones. Recuerdo que él abrió mis piernas y su mirada recorría mi cuerpo y casi pude notar cómo una energía tan fuerte se desprendía de su cuerpo, lista para ser
inyectada sobre el mío. Esteban era muy intenso. Sus movimientos eran elegantes pero a la vez muy fuertes. Sacudíamos aquella cama, los jadeos, nuestros dedos entrecruzados. Aquello fue una noche muy intensa. Fue un momento que realmente quizá fue breve, pero fue de lo más fuerte que he vivido. Justo apenas habíamos terminado. Estábamos tratando de agarrar aire, cuando en eso sonó mi celular. Era el maldito de Omar, pero obvio no quería contestarle. No en ese momento. Esteban sabía que yo era una mujer casada, pero a él no le importaba. Él solo quería entregarse y poseer mi cuerpo también. Así que le pedí unos momentos solo para recuperar energía y entonces poder volver a casa. Esteban se mostró siempre muy respetuoso. Sin embargo, me dijo que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí y que, de haber alguna oportunidad, a él le gustaría luchar por mí, por nuestro amor. Finalmente, Esteban me llevó a casa. No me dejó justo afuera, sino a una cuadra. A como pude, me acomodé la blusa que ya no tenía botones, me cerré el saco que llevaba, me acomodé los tacones, la blusa, el peinado y el maquillaje, y entonces decidí bajar para volver a casa a enfrentar mi horrible realidad. Desde entonces, Esteban y yo comenzamos a buscar cada rincón para escaparnos. Hicimos el amor muchas veces como dos personas que estaban al borde del abismo, sedientas de cariño. Lo hacíamos en el asiento de su carro, en el baño del trabajo, y mientras afuera los demás compañeros hablaban de pendientes y de juntas, aquel amante y yo nos dábamos vuelo, queriéndonos como dos enamorados que debían estar juntos. Esteban constantemente me decía que yo no debía ser la sirvienta de un cerdo, que ya ni siquiera se bañaba. Él tenía razón. Además de esto, en la casa, el silencio se volvió insoportable. Desde que me volví amante de Esteban, yo ya no me acercaba a mi marido. Ni siquiera le respondía cuando él me hablaba. Él se quejaba de que ya no teníamos intimidad. Pero ¿cómo desear a un hombre que se revolcaba todo el día en su propia mierda? Ahí me di cuenta de que cuando yo empecé a hacerla indiferente, fue cuando Omar se sintió ofendido, se puso en el papel de víctima. Cuando él intentaba tocarme, yo me hacía a un lado. Su piel grasosa me daba asco. Y una noche se acercó por detrás. Su panza sudada aplastándome la espalda me resultaba insoportable. Su respiración pesada y agria. Sentí náuseas. Me aparté con un empujón. Fingí que me dolía la cabeza. Y él suspiró como un niño frustrado. Se giró y en segundos comenzó a roncar. Comencé a notar su mirada desconfiada. Dejaba de ver la tele para observarme cuando me maquillaba antes de ir a trabajar. Él se daba cuenta que me arreglaba más de lo normal. A veces olfateaba mi ropa sucia como un animal celoso. Hasta revisaba mi celular cuando lo dejaba cargando. Pero yo no decía nada. Sabía bien cómo ocultar mis evidencias. Y Omar estaba acumulando ese resentimiento mudo que se le veía en la cara, como una bomba a punto de explotar. Un lunes Esteban pasó a dejarme a la casa. Nos reímos y él me acariciaba la pierna mientras esperaba que se despejara el tráfico. No me di cuenta que unas cuadras más atrás, Omar nos seguía en su auto. Él me vio bajar con el cabello desordenado, los labios aún hinchados de los besos. Me vio sonreírle a otro hombre, como hacía tiempo no le sonreía a él. Pude verlo de reojo. Me imaginé que él se bajaría a armar un escándalo, pero no me gritó. No me reclamó ni hizo algo. Al llegar a la casa me metí. Un ratito después llegó Omar, pero no me dijo nada. Aquello me pareció bastante extraño. Lo que sí es que lo vi bastante cabizbajo. Lo vi triste, lleno de desesperanza. Me dio gusto porque sabía que le había dado un merecido, una lección. Yo ya había perdido la esperanza de que Omar cambiara, que volviera a ser el hombre de antes. Entendí que aquello era el momento preciso para terminar mi matrimonio, para liberarme y entonces comenzar un romance formalmente con Esteban. No quise que fuera ese mismo día. Sabía que la situación estaba caliente, tensa, por ello fue que decidí esperar un par de días. Pero aquí la cuestión es que no todas las cosas iban a salir a favor del plan que yo trataba de hacer. Aquella noche que yo estaba decidida a hablar con él, cuando llegué a la casa, noté que todo estaba demasiado ordenado. La mesa limpia, la cama tendida,
Su ropa sucia no estaba. Aquello me extrañó. En el buró había una hoja doblada con mi nombre escrito con una letra temblorosa. Lo extraño es que Omar no estaba en el sillón como de costumbre. No estaba bebiendo ni estaba viendo la tele. Me daba un aroma muy extraño en el ambiente, como a metal, como a algo tóxico. Cuando entré al baño, allí estaba, tirado en el suelo. Su piel tenía una tonalidad gris, sus labios morados. Había un charco de vómito espeso de color oscuro a su alrededor y un frasco vacío a un lado. La etiqueta de aquel frasco me decía que eso era un veneno para ratas. Él se lo tomó todo y me di cuenta que aquella muerte fue muy dolorosa, espantosa. De inmediato vi que sus manos tenían las uñas rotas, ensangrentadas. Él trataba de rascar el piso. Seguramente la horrible sensación que le provocó el veneno fue insoportable. Grité y temblé. Lo sacudí. Llamé de inmediato a emergencias. Y en ese instante me cayó un arrepentimiento, una culpa. Le suplicaba a Omar que no me dejara sola, que no se muriera. Sin embargo, ya era tarde. Cuando llegaron los paramédicos, solo movieron la cabeza. No hubo sirena ni prisas, solo un silencio. Omar ya llevaba varias horas muerto. Aquello era una tragedia. Cuando fue declarado oficialmente muerto, lo cual ya era bastante evidente, tomé aquella hoja que Omar había escrito. Me decidí a leer todo por completo y me di cuenta que era una carta que me dejó antes de quitarse la vida, la cual decía lo siguiente: Marina, perdóname por no ser el hombre que merecías. No sé en qué momento me convertí en esto, en un pedazo de carne que respira solo por costumbre. Reconozco que me dejé caer, que me rendí, y mientras tú sacabas adelante todo, yo me hundía en mi propia miseria. Sé que dejé de bañarme, de trabajar, de esforzarme, de luchar por ti. Tú me hablaste muchas veces, y yo solo respondí con excusas. Me convertí en una carga, en un mueble sucio que apestaba en la casa. Yo lo sabía, créemelo, pero no sabía cómo actuar. Nunca entendí lo que me pasaba y por qué no tenía energías ni para levantarme, para hacer algo por mí. El otro día te vi bajando del auto con otro hombre, mucho más joven, guapo, de esos que caminan erguidos y que seguramente van al gimnasio. Me dolió mucho, pero no te culpo. Yo también soy responsable de eso. Yo te empujé a buscar cariño en otro cuerpo, porque el mío ya solo daba asco. Seguramente era algo horrible, una tortura, el estar cerca de mí. No tengo valor para pedirte perdón, no me queda dignidad ni fuerza. Solo me odio a mí mismo, me avergüenzo, me da asco ver en qué me he convertido. Por favor, no llores por mí cuando me muera, no valgo tus lágrimas. Quédate con el recuerdo de quien fui antes de pudrirme. Sé que ya has encontrado a alguien que huele mejor que yo, alguien que se arregla, que te mira como yo debí mirarte. De verdad, perdón, Marina. Perdóname por rendirme. Te ama, Omar. Cuando terminé de leer me quedé vacía. Sentí una fuerte opresión en el pecho. El odio que sentía por Omar se mezcló con una culpa que me quemaba la conciencia. Había muerto como vivió el último año, sucio, solo y sin pelear por nada, ni siquiera por mí. Lo enterramos en silencio, con pocas personas como acompañantes. Nadie lo recordaba ya con cariño. Todos solo murmuraban lo mucho que había cambiado, lo rápido que se apagó. Yo regresé a casa sola, con su carta en la bolsa y el recuerdo de su cuerpo frío en mis brazos. Esteban me escribió, me esperó afuera del trabajo, me dijo que me amaba y que se había enterado de la muerte de mi marido. Seguramente él entendió que teníamos el camino libre, pero esa tarde al mirarlo, yo ya no sentí nada por él. Entendí que lo mío hacia él no era amor, y de él hacia mí tampoco. De mí solo era un capricho desesperado para vengarme de Omar, y de él, todo ese amor había surgido por brujería. La vergüenza me atravesó como un cuchillo. Sabía que había jugado con la vida, con el amor. Le pedí a Esteban que no me buscara, que no estaba lista, que me había dolido mucho la muerte de Omar y que necesitaba tiempo. Pero esa noche al llegar a casa, bloqueé a Esteban de todas partes. No le expliqué nada. Me acosté sola y por primera vez en meses, a pesar de la culpa y del dolor, dormí sin sobresaltos.
Los días siguientes fui a buscar nuevamente a aquella bruja. Le pedí de favor que me ayudara, que hiciéramos algo para que Esteban perdiera el encanto por mí. Aquella mujer no quería ayudarme, pero le supliqué. Le platiqué lo que había pasado. Le dije que estaba arrepentida y quería resarcir mi daño, y finalmente ella me ayudó. Me dio un brebaje más, y así como el anterior se lo estuve dando a Esteban. Lo vi en un par de ocasiones, solo lo necesario para que consumiera del embrujo. Finalmente, un mes después, él dejaría de invitarme a salir. Él dejó de insistir conmigo, porque para ese entonces, él empezó a salir con otra chica de la oficina. No lo vi como un descaro de su parte ni nada, simplemente sentí alivio. No quería seguir arrastrándolo a este mar de miseria y de pudredumbre que yo misma había creado. Me da gusto de que él no haya sufrido las consecuencias, que al final está bien. Hoy en día en mi casa la carta de Omar sigue en el buró. No la he podido tirar. A veces la leo para castigarme, otras veces la leo como si bastara eso para mantenerlo un poco vivo. Me pregunto si en algún punto, entre tanta cerveza tibia y sudor, él también se sintió solo, y solo no supo cómo decirlo. Lo que me da más tristeza es que murió sin pelear, completamente rendido y vacío. Me sigue dando tristeza que yo, a la mujer a la que tanto dijo amar, porque no le inspiré para mejorar, para salir adelante, porque él siempre tuvo mi amor, mi compañía, pero lo echó todo a perder. Ahora bien entiendo que la brujería no solo amarra cuerpos, también pudre conciencias, trae consecuencias también. Creí que solo quería salvar mi matrimonio, pero lo que hice fue patear un cadáver sentimental. Hoy vivo sola con miedo pegado a la piel. Sé que el universo, la vida y Dios, sobre todo el karma, tienen formas crueles de cobrarse las deudas, y a veces estas no te matan, solo te quitan lo que amas cuando por fin lo tienes, y yo sé que tarde o temprano he de pagar de alguna forma. A veces me miro al espejo y no me reconozco. La mujer que quería sentirse deseada ahora camina por la vida como si cargara un muerto en la espalda. Jamás me imaginé que al casarme tendría que vivir todo esto. Siempre tuve la idea de que sería feliz, como en los cuentos de hadas, pero al final la realidad es muy distinta. El matrimonio sí pudre el amor.